Ernesto Samper es abogado y economista por la Pontificia Universidad Javeriana. Fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998 y secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, de 2014 a 2017. También ha sido embajador de Colombia tanto en las Naciones Unidas como en España, concejal de Bogotá, senador de la República y ministro de Desarrollo Económico. Durante su mandato presidencial, se establecieron en Colombia tanto el Alto Comisionado para la Paz como la representación de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2017, Samper encabezó las mesas humanitarias y de construcción de paz en el Catatumbo y el Pacífico Nariñense de Colombia. Hoy dirige la Corporación Escenarios y la Corporación Vivamos Humanos, organizaciones dedicadas a la integración latinoamericana y la defensa de los derechos humanos. Es fundador del Grupo de Puebla, un foro político y académico integrado por líderes progresistas de América Latina. Es autor del libro de reciente aparición, Grito Latinoamericano. América Latina tiene una oportunidad si es capaz de abrazar una agenda progresista. Pues aquí estamos con el presidente Ernesto Samper. Bienvenido aquí al Palacio de Minería de la UNAM. Gracias, yo muy contento de estar en este sitio tan emblemático. Sí, es un privilegio recibirte. Vienes para una reunión muy importante, ¿no? Del Grupo de Puebla, que tú fuiste uno de los fundadores, sigue siendo uno de los directores más importantes a nivel de América Latina y el mundo. Cuéntame un poco sobre esto del Grupo de Puebla. ¿Dónde viene? ¿Qué busca? Mira, el Grupo de Puebla es un grupo de personas progresistas que compartimos unas ideas como el tema de la justicia social, la soberanía, la igualdad. Casi que es mejor definirlo por lo que no somos. No somos el Foro Sao Paulo, no somos una reunión de organizaciones no gubernamentales, no somos un grupo de partidos, no somos gobiernos, somos un grupo de personas que tenemos unas identidades. Algunos hemos tenido responsabilidades de Estado, estamos unos 12 o 15 expresidentes en el grupo. Otros manejaron las relaciones internacionales, hay unos 10 excancilleres muy importantes y tenemos algunos académicos, entre esos tú mismo que estás en nuestro equipo académico y políticos parlamentarios. Y hemos abierto recientemente una rama que es la Comisión para la Justicia y la Democracia. Aquí se está generalizando peligrosamente en América Latina la utilización de la justicia para perseguir especialmente a dirigentes progresistas. Pues el caso de Lula es el caso más emblemático. Y eso que se llama en inglés lawfare, que nosotros le llamamos guerras jurídicas, pues nos pareció tan importante como fenómeno político que abrimos esta comisión en la cual hay unos 40 o 50 exmagistrados y juristas muy competentes que están analizando estos casos. ¿Ubicarías eso como el peligro más importante para la democracia en América Latina, la guerra jurídica, y cuáles otras amenazas hay? Quizás para el progresismo sí, como tal, pero para mí la mayor amenaza en este momento es que no estamos haciendo política donde tenemos que hacerla. Me explico. Todos los que nos preparamos en los últimos años, mis compañeros del Grupo de Puebla, pues estábamos acostumbrados a hacer política en una cancha de fútbol. Pero ahora nos están haciendo la política en una cancha de básquet. Y tratamos de asimilar lo que nosotros sabíamos a una cancha totalmente distinta. Todo el juego de las redes, de los fake news, los poderes fácticos que son los medios de comunicación en manos de grupos económicos, ese desembarco fascista que se está viviendo en América Latina
tiene que ver mucho es como con la manera de hacer la política. Entonces la derecha llega, instala unos odios, unos lugares comunes, 4 o 5 conceptos, y ya aterroriza a la gente. Entonces lo que se está viviendo, además del virus del COVID-19, estamos viviendo otro virus en América Latina, que es el virus de la polarización ideológica. Ya la gente no vota a favor de alguien o a favor de unas ideas o de un proyecto, sino en contra de otra persona por lo que ella representa. Está muy interesante esa metáfora, porque además una cancha de básquetbol es mucho más pequeña, ¿no? Y mucho más, más rápida. Rápida y pequeña. Y uno imagina que con las redes sociales ya la cancha es más grande, más pluralidad, más diversidad y libertad, pero en realidad, como dices, es más rápida, más pequeña, claro, más tensionante, y requiere otras estrategias. ¿Qué en particular tendría que ser la izquierda o las fuerzas progresistas para adaptarse a este nuevo juego? Mira, yo creo que no caer en el juego de ellos, que es el de la compartimentalización, que es el de Oxford Analytica, el mandar mensajes compartimentalizados a la gente para no tener que suscitar contradicciones. Si están a favor del aborto, entonces hay un grupo con una base de datos al cual le dicen que están a favor del aborto, y si están en contra, hay otro grupo al cual le dicen que están en contra. Es decir, que fue el método que utilizó Bolsonaro y que se ha comenzado a utilizar en América Latina. Yo me he preguntado, ¿cómo puede ser que las últimas elecciones en las cuales hay una confrontación abierta, como el Brexit, por ejemplo, el plebiscito por la paz en Colombia, la propia elección de Trump y de Biden, ¿cómo puede ser que queden 50, 49, 51? ¿Cuál es el algoritmo mágico que permite que la gente quede alineada por mitades? Y yo creo que lo único que explica eso es que el papel que cumplen las redes, aunque por otros aspectos cumplen una buena tarea, pero en este aspecto concreto, lo que logran es casi que ubicar a la gente en dos bandos contrarios, porque lo que se mueve en las redes son los odios, no las opciones ni las ideas. La gente no vota a favor suyo, sino en contra mío y viceversa. Y eso es lo que explica por qué la política se convirtió en un juego pasional. Aún así, no le va tan mal a la izquierda en América Latina. Honduras ahorita acaban de arrasar más de 2-1. Xiomara, ¿no? De la candidata ahí en Honduras, esposa de Manuel Zelaya, una victoria muy importante. También tenemos el caso de Perú, tenemos Argentina. Hay vientos progresistas, sin duda. Aquí en México, López Obrador, Fernández. Bueno, volvió Evo Morales a Bolivia después de prácticamente lo que fue un golpe de Estado. La misma llegada de Biden pues ha abierto como canales y ventanas de respiro. Pero también hay fenómenos absolutamente insólitos como el de Chile. ¿Por qué un país que votó hace 6 meses por una constituyente con igualdad de género, en que había 52 personas que no se conocían entre sí porque eran independientes, decidido a enterrar la constitución de Pinochet, que todavía tenía ahí sus rezagos, ahora vota por una persona que está a la derecha de donde estaba la derecha? Bueno, ese es un caso muy interesante, lo de Chile. En cierto sentido, no, pero es que junto con el candidato de derecha también tienes el candidato de izquierda. Así como era inédito tener voces tan derechistas, tampoco se permitía una voz tan clara como la de Boric, que está diciendo las cosas muy frontalmente, está reviviendo en cierto sentido este espacio público, el debate. La polarización también es politización, ¿no? Es verdad, pero el problema no es la politización, sino la ideologización. Porque la ideologización le introduce un concepto de pasión a la decisión. Le quita racionalidad, le quita serenidad, le quita, digamos, controversia dialéctica. En Colombia, por ejemplo, para pasar a Colombia, duramos 50 años en que no había una opción de izquierda,
porque toda la gente asociaba la opción de izquierda a la lucha armada. Entonces, cada vez que medio sacaba la cara una persona de izquierda, decían, no, ese es un guerrillero que está haciendo política electoral que es inadmisible, que deje las armas. Ahora que estamos viviendo una etapa en que se desmovilizaron 13.000 combatientes de las FARC, bueno, pues ya se abrió un espacio para la izquierda democrática, digamos, y por eso en este momento el candidato de esa izquierda en este momento está punteando las elecciones, las encuestas. Lo que a mí me da miedo, John, es que apenas venga una confrontación ya de uno contra uno, ahí entonces ya llega el proyecto fascista, claro, instalan los miedos, que llegó el comunismo, que le van a quitar la casa, es decir, a la gente la ponen a votar no por amor, como decía Neruda, sino por espanto. Y eso en eso hay una alianza siniestra entre medios de comunicación, redes, noticias falsas. Si nosotros no somos capaces de organizar o de darle un manejo ético y jurídico a todas estas manifestaciones que producen las redes, y de controlar un poco el papel que están jugando las iglesias cristianas, que son otro factor disruptivo de la democracia, y si a eso le agrega lo que pasó en la pandemia, que debilitamos la democracia con el ejercicio de facultades extraordinarias, con la criminalización de la protesta social, que es lo que está en ese libro, pues realmente nos vamos a ver en problemas. Ahorita hablamos de tu libro, pero vamos por el camino de Colombia, porque sí me interesa saber mucho lo que está pasando ahí. El año pasado hubo un levantamiento popular espontáneo, similar a lo que ocurrió en Chile y ocurrió hace unos años en Ecuador, en respuesta a unas propuestas de reforma fiscal, que tuvo una respuesta bastante agresiva, represora. Los saldos de esa confrontación generan un buen escenario, en principio, para las elecciones este año, dices. O sea, ¿hay una sed de cambio progresista en Colombia hoy? A ver, yo creo que en la región en general, este libro lo comencé a escribir en el año 2019, tratando de buscar una interpretación que nos permitiera entender qué había en común entre los jóvenes que estaban pidiendo una nueva constitución en Chile, los que estaban pidiendo acceso a la educación pública en Colombia, los que estaban pidiendo que volviera la democracia en Bolivia. Yo dije, bueno, aquí de golpe hay una primavera latinoamericana como la primavera árabe. Pero luego vino la pandemia y puso en modo avión todo ese movimiento. ¿Por qué es tan importante ese movimiento como tú lo planteas? Porque el movimentismo social ha sido como una dinámica política muy propia del comportamiento político latinoamericano. No hay que olvidar que nosotros comenzamos nuestras luchas políticas con la oposición a los impuestos que querían los Borbones en los años 700, todos los movimientos antiesclavistas, lo de Haití, en fin, el movimentismo social. Pero cuando llega el movimiento social, los movimientos sociales en el 2019 y en el 2020, la respuesta del gobierno es un uso excesivo de la fuerza. Y ahí de que nos damos cuenta de que la democracia se está saliendo de sus límites y que hay que volverla a meter. Yo sí noto que tenemos una democracia debilitada después de estos episodios de los movimientos y de la protesta social. Ahora, dicho esto, sin ser pesimistas, hay dos preguntas o dos reflexiones que nos tenemos que hacer. La primera, no podemos volver a lo mismo. Es decir, a nosotros nos cogió el COVID totalmente desarmados, habíamos desarmado nuestro sistema de salud, habíamos renunciado a que el Estado fuera el productor de bienes sociales. Nos habíamos entregado al modelo neoliberal. Tenemos que encontrar un nuevo modelo, el modelo de la pospandemia, que es un modelo solidario, que es precisamente el que presentamos. Así es. Con la ayuda suya en el comité académico, presentamos en estas reuniones de Puebla que se hicieron esta semana.
Y lo otro es que la factura social no la pueden pagar las víctimas de la pandemia. Nosotros podemos ahora hacer ajustes fiscales, poner impuestos a la clase media. Y esa es quizás una de las conclusiones más interesantes de todos estos movimientos sociales, ya para terminar esta parte de la pregunta. Yo creo que fueron reclamaciones de clase media. Los jóvenes no solamente estaban pidiendo pues, el empleo y la educación, estaban pidiendo seguridad. Claro. Seguridad frente a las pensiones, seguridad frente a su posibilidad de seguirse moviendo educativamente y subir socialmente, pero sobre todo seguridad sobre el futuro. Sobre el futuro. Es que no nos hemos dado cuenta de que el futuro nos lo anticiparon. El futuro es ya, John. El cambio climático está a la vuelta de la esquina. Los problemas de hambre, que sería la segunda gran crisis global después del COVID, está a la vuelta de la esquina. Eso, la inteligencia artificial que nos permitió con el teletrabajo, la teleeducación, como anticipar lo que nosotros pensábamos que vendría en 20 años, llegó, pero con una brecha digital que dejó a la mitad de la población por fuera, que no están conectados, que no tienen tabletas. Entonces sí hay como un replanteamiento de valores a los cuales tenemos que responder. Sí, yo creo que también hay una oportunidad en este momento post-pandémico de generar este momento post-neoliberal, pero también de repente me asusta el tema de que estos 2 años han generado pues, mayores desigualdades, mayor crisis social, mayor aislamiento atrás de la pantalla, va generándose una nueva subjetividad ciudadana en las nuevas generaciones, víctimas de estas canchas de fútbol, que de repente sí me preocupa también de que el mundo post-pandémico podría ser pues peor, ¿no? O sea, claro. si no hacemos algo pues para confrontarlo. Acuérdese de la reflexión que hace Piketty, de que los grandes cambios sociales se han producido después de grandes crisis políticas. Y yo creo que esta es una de ellas. Esta es la primera crisis global que tenemos en el siglo XXI, claro, sin lugar a dudas, que afecta globalmente a todo el mundo. Y yo creo que este es el momento de introducir un cambio en el pensamiento, digamos, en temas aquí, para hablar del libro de América Latina y de nuestro modelo de desarrollo. Por ejemplo, el tema de la igualdad social. Claro que la pospandemia nos dejó 44 millones de pobres absolutos adicionales a los que teníamos. La mayor parte de ellos de clase media. Nos estamos comiendo a la clase media latinoamericana. Esa clase que, como decía alguien, se gasta todo lo que tiene en aparentar tener todo lo que le hace falta. Claro. ¿Cierto? Esa clase nos la estamos comiendo. Los aspiracionistas, como dicen aquí. Exacto. Y eso es muy grave. Pero también merecen ser incorporados, justamente. Las revoluciones las hicieron las clases medias. Siempre la burguesía es la que ha hecho las grandes revoluciones, cuando la tocan. Mucho más grave quitarle algo a una persona que lo tiene que no dárselo al que nunca lo ha tenido. Te voy a interrumpir un segundito, estimado presidente, porque vamos a un breve corte. Regresamos ahora para este fascinante diálogo con Ernesto Samper, que nos visita desde Colombia, aquí en el Palacio de Minería. No se vayan, te esperamos. Aquí seguimos con Ernesto Samper. Pues muchas gracias, estimado Ernesto. Ernesto acaba de escribir, muy recientemente publicó este libro que se llama Grito Latinoamericano. América Latina tiene una oportunidad, si es capaz, de abrazar una agenda progresista, y justo estamos hablando aquí con él sobre la coyuntura COVID, post-COVID, esperamos que sea pronto, y una gran oportunidad para la unidad latinoamericana en esta región, construir una nueva alternativa, por fin sacudir los estragos del neoliberalismo, ¿no? Uno de los temas donde eres experto y donde también tuviste que enfrentar directamente en Colombia es el tema del narcotráfico. Crimen organizado es algo que nos une, lamentablemente, México y Colombia. Bueno, también nos unen las rancheras. Así es, muchas cosas nos unen. Ahorita hay que trazar diferentes rutas. Hay también la política tan conservadora a veces durante tanto tiempo. Sobre el tema de las drogas, tú has tenido
perspectivas muy innovadoras, ¿no? ¿Qué es lo que planteas tú? ¿Una legalización general en toda la región o cómo caminar hacia un modelo menos punitivo? Digamos que empecemos por reconocer que la prohibición como forma de manejo de la política de drogas ha sido un fracaso. El hecho de que existan hoy día 300 millones de consumidores de drogas en el mundo demuestra que la interdicción, la fuerza, no funcionó. Tampoco hay que caer en el extremo opuesto, que es el de la legalización, que cada cual haga lo que quiera, que cada cual, la libertad de cada individuo para hacer lo que le provoque. Yo lo que propongo es una descriminalización, pero no para los sectores duros del narcotráfico, sino para los eslabones débiles de la cadena de las drogas. En lugar de seguir persiguiendo campesinos cocaleros para destruirles de manera militar sus cultivos, o de marihuana o de amapola, en lugar de seguir persiguiendo consumidores y metiendo consumidores a la cárcel, o microtraficantes que a veces son los mismos consumidores, los mismos amigos en los colegios, en lugar de seguir deteniendo mulas que llevan 1 kilo porque quieren conseguir una casa a Miami, ¿por qué no somos duros con los duros y somos generosos con los débiles? Cambiemos el chip del manejo. Claro que el chip que más le sirve a Estados Unidos es trasladar su guerra acá, porque es una manera de vietnamizar la lucha contra las drogas, y esa ha sido la política hasta ahora, y no porque ahora la estén revisando, sino porque la están legalizando. En la marihuana, por ejemplo, está permitida en 23 estados para fines medicinales. Hay 7 estados de los Estados Unidos que ya la legalizaron. Entonces no tiene ningún sentido que nosotros sigamos pagando los costos que estamos pagando, y por eso lo que digo es sustitución social de cultivos, distinguir entre el consumo recreativo, el consumo adictivo, el consumo cultural de, por ejemplo, de la coca, darle una salida a los microtraficantes y volver a entender que el problema de las drogas no es un problema político como lo convirtieron en la JIFE, es decir, en el Organismo de Naciones Unidas, sino es un problema de salud pública y de derechos humanos. Es muy interesante tu metáfora de comparación con Vietnam, ¿no? Porque efectivamente la guerra contra las drogas tiene no solo daños colaterales de muerte, sino también daños o efectos colaterales intencionales en materia política. Es una manera en que los Estados Unidos utiliza la guerra contra las drogas para controlar las poblaciones de América Latina. Es una guerra política. Para justificar la intervención. Estados Unidos lo que ha hecho en su política exterior es cambiar los miedos para justificar sus intervenciones. Primero fue la lucha contra el comunismo. Entonces ahí tenía que venir aquí a matar cuanto comunista había. Luego fue la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico. Es decir, ellos van cambiando de miedos para justificar una política que les produce réditos electorales allá. Porque al norteamericano, por ejemplo, le encanta saber que sus fuerzas armadas están manteniendo la paz en el mundo, o están en Afganistán. Nadie sabe qué hacen en Afganistán, excepto mantener unos miedos vigentes que les permiten obtener unos dividendos electorales. Ahora, un reto que hemos estado discutiendo aquí en México, que cuando descriminalizas el consumo y la cosecha en pequeña escala, inmediatamente entran las empresas privadas, como ha ocurrido en los Estados Unidos, que terminas privatizando el negocio. Igual ya lo legalizaste, pero lo generaste una fuente de ingresos y control político, social de parte de grandes empresas. Aquí en México se ha planteado, por ejemplo, la necesidad de que si se va a legalizar, que una gran parte del mercado se entregue directamente a los campesinos, o sea, que ellos sean los que tengan la ganancia legal de la marihuana, por ejemplo, que es legal ahí como dices, pero aquí nos estamos matando para llevar un producto legal allá. Nosotros vamos a terminar importando cigarrillos Marlboro de marihuana, y ahí se va a acabar el problema de las drogas. Cuando los países consumidores, especialmente los Estados Unidos, legalicen su producción, su distribución y el consumo, como ya lo están haciendo con la marihuana, ahí nosotros vamos a salir del escenario. Pero el caso colombiano, por ejemplo, el caso colombiano, ¿qué se pactó en La Habana en los acuerdos de paz?
que en lugar de destruirle al campesino el cultivo o de fumigarse, lo que era todavía peor, le iban a dar unas formas de sustitución social para que él de manera voluntaria erradicara los cultivos y los sustituyera por otros. Está demostrado que los que les dan esas facilidades apenas resiembran en un 3% y de resto siembran palmas, siembran cacao. Hay que darle una mano para que cambien de actividad. Pues este gobierno lamentablemente ha vuelto a la erradicación forzosa, la erradicación militar, la erradicación de fumigación, con lo cual lo que ha hecho es convertir a los campesinos, 180,000 familias que están en el tema de la coca, productores de coca pequeños, los convirtió en objetivos militares. Sí. Porque no le interesa ni a los carteles, que ya hay carteles mexicanos allá en Colombia, no le interesa ni a los carteles, ni a las disidencias de las FARC, ni a los que se quedaron en los territorios donde se está de alguna manera recomponiendo el conflicto nacional. No les interesa, por supuesto, que haya unos campesinos que levanten el cultivo. Sí, es un problema serio. Hablas de los acuerdos de paz en La Habana, que en una primera instancia fueron rechazados por un plebiscito de la población Pero acuérdate colombiana. lo que te dije, el plebiscito. Pero, a ver, es lo que quiero que me ayudes a entender, porque aunque fueron rechazados en primer momento, todavía siguen vigentes y Porque se están aplicando parcialmente. Cuéntame, ¿qué es lo que ocurrió? No. La gente no votó en contra de la paz ni de los acuerdos. Ok. Las encuestas mostraban que el 72% está de acuerdo con la paz. Lo que pasa es que se utilizan esos escenarios para que la gente tramite sus odios. Claro. Nuevamente las redes, la gente votó contra la política económica de Santos, contra el gobernador de tal parte, aprovechó la oportunidad de expresarse, movido por las redes, por las redes, y votó, digamos, no en contra de la paz, sino se dio 50-50, que es lo que te decía que me parece un poco inexplicable. Claro. Pero digamos que la columna vertebral de los acuerdos de paz se consiguió. Ok. Se desmovilizaron 13,000 combatientes, se entregaron las armas, se convirtieron en partido, están en el Congreso de la República. Ese era su compromiso, la FARC cumplió. El objetivo de crear un puente para que se hiciera el tránsito del conflicto al posconflicto, que es la justicia transicional, que es justicia restaurativa. Usted cuenta la verdad de cómo ofendió a las víctimas, se somete a una pena que no necesariamente es privativa de la libertad y le dan la posibilidad de reincorporarse y de reconciliarse. Pero el gobierno se ha cumplido de su lado. O sea, el gobierno no hizo eso, lo cumplió el Congreso. Por eso el gobierno no ha hecho, el gobierno lo único que ha hecho son los proyectos a la izquierda, ¿no? ¿O no? Persigue a la izquierda, no quiso seguir las negociaciones con el ELN. La paz terminaba eran dos grupos guerrilleros, la FARC y el ELN. El gobierno lleva 3 años con una mesa instalada en Cuba y ni siquiera se ha reunido con ellos, que es lo que yo espero que haga el próximo presidente, si elegimos un presidente que esté sintonizado con esto. ¿Tienes esperanza entonces que Colombia se sume a la nueva ola progresista de América Latina 2022? ¿Brasil también? ¿Crees que vamos a tener un momento? Yo creo que lo de Brasil va muy bien. Bueno, y la gente simplemente reconoció en Lula lo que siempre había reconocido, estuviera preso o no estuviera preso, es que era inocente. Ahí es donde estamos montando nosotros los casos de lawfare, porque es la judicialización de la política. O sea, los políticos, me incluyo, hemos trasladado la política a los estrados judiciales. Y ya los actores políticos son los jueces y los fiscales, que un poco movidos por los medios de comunicación y las redes, se han convertido en protagonistas políticos y están haciendo política con la justicia. Claro. Eso lleva al peor de los mundos, que es la politización de la justicia. Fuiste secretario general de la UNASUR, sí. ¿no? ¿Secretario ejecutivo? ¿Cuál es el cargo? Secretario general. General de la UNASUR durante varios años, en un momento en que la primera ola progresista. Ahora,
en la segunda que va generándose, imagínate, Colombia, Brasil, junto con Argentina, México, que siempre había quedado fuera, ahora ya estamos, Bolivia, Chile, a ver cómo sale el tema. Sí. ¿Cuáles son las lecciones que tuviste ahí y cómo podemos ahora apalancar esa experiencia para hacer una nueva unidad latinoamericana en un nuevo contexto? La más importante es que tenemos que volvernos a integrar. Nunca había sido tan importante la integración como ahora, en épocas de pandemia, y nunca habíamos estado tan desintegrados como estamos hoy, en épocas de pandemia o de pospandemia. Ahora, por ejemplo, el caso de la salud. UNASUR tenía un instituto de salud en Río de Janeiro, que está auspiciado por la Fundación Fiocruz, que es la más seria que hay en América en materias de salud. Teníamos experiencias epidemiológicas, habíamos manejado el ébola, habíamos manejado el chikungunya, teníamos manera de conseguir vacunas con descuento, consolidando nuestros pedidos. Todo eso se desapareció. Ni siquiera fue posible hacer una reunión de los 12 ministros de salud de Sudamérica durante la pandemia. No me digas. No fue posible. Entonces nosotros necesitamos integrarnos. Ahora, todo el mundo habla de integración. Es como decir, ¿usted qué prefiere? ¿Que la gente sea sana y rica o pobre y enferma? Pues todos estamos de acuerdo en la integración. Lo que pasa es que tenemos dos concepciones de la integración. Sí. Una concepción que en términos de latín sería el respice polum, que es mirar hacia el polo, claro, e integrarnos a través de Estados Unidos. Así es. Que es toda la razón de ser del sistema interamericano, que está en Barrena. Y la otra es la respice similia, que es integrarnos entre nosotros, los vecinos. Esa integración es la que tenemos que promover, construir proyectos de infraestructura conjuntos, compartir conocimientos, tecnología, que haya libre movilidad de los ciudadanos, que es este tema del problema de los migrantes y de la crisis de los migrantes. ¿Por qué en un mundo donde estamos pidiendo que haya libre movilidad de capitales, de bienes, de servicios, de tecnología, lo único que no queremos que circulen son las personas? A ver, eso es muy importante, estas las dos visiones de integración. Desde Washington, punto que ahorita te voy a preguntar sobre Biden en particular, cómo es diferente de Trump, pero desde Washington, independientemente de quién esté ahí, siempre van a exigir esta integración, a partir de la lealtad geopolítica, económica, social, incluso cultural. Siempre van a condicionar su apoyo a esta integración a, por ejemplo, comprar la guerra económica en otros ámbitos con China o con Rusia. Ellos viven todavía en la Guerra Fría. Es una cosa impresionante. Claro. Es como si fuera hace 30 años cuando uno habla de latinoamericanistas en Washington. No se han dado cuenta que ya estamos en un mundo multipolar. ¿Cómo mantener esta apertura multipolar hacia China, Rusia y el país, el mundo entero? Y sin necesariamente tampoco comprar pleitos secos, baratos de cantina con Washington. Tampoco se trata de eso. Dejando por fuera el acuerdo de libre comercio de México y Estados Unidos, que es un acuerdo fronterizo entre dos países que comparten una frontera muy grande y tienen unas relaciones bilaterales muy fuertes, los acuerdos de libre comercio que propone Estados Unidos y que han suscrito algunos países de América Latina han sido desastrosos, porque ahí están solamente los temas que le interesan a Estados Unidos: el desarme arancelario, la protección de la propiedad intelectual, que haya inversión extranjera, que haya recorte fiscal para que se pueda manejar el mercado de capitales. Eso es como el negocio que le proponía una gallina a un cerdo para poner una venta de huevos con tocino. Obviamente nosotros somos el tocino de esa propuesta. Ahora, hizo mucho daño, porque acabó con la integración centroamericana, los tratados de libre comercio, acabó con la comunidad andina. Colombia, Perú firmaron, los otros 3 países no firmaron, se acabó la zona de libre comercio, acabó con las posibilidades de Mercosur. Por eso yo creo que lo que debemos integrar, tratar de trabajar, aquí hubo una reunión en la cual López Obrador y Fernández
el de Argentina, Alberto Fernández, coincidieron en la necesidad de volver a tener un organismo cúpula de integración que podría ser la CELAC, podría ser perfectamente la CELAC, y que una especie de OEA sin los Estados Unidos. Claro. Yo creo que eso es importante, los organismos sin los Estados Unidos, en principio, para desde una posición de fuerza poder hacer una negociación ahí. Que es la segunda parte de tu pregunta. ¿Sí? Nosotros debemos constituir un bloque latinoamericano para que nos represente en un esquema multilateral distinto. No vamos a aceptar que ahora nos metamos en una guerra fría tecnológica entre Estados Unidos y la China. Ahora, la China ha sido mucho más inteligente en ganarse a América Latina que lo que ha sido los Estados Unidos. Eso lo tiene que reconocer los Estados Unidos. La China llega con programas culturales, con asistencia, llega con tecnología, llega con capitales. Se ha multiplicado 20 veces el comercio de la China con América Latina en los últimos 10 años, mientras que el comercio con Estados Unidos se ha multiplicado por 3 veces. Es decir, sí está ganando China, está ganando el espacio, pero no porque lo esté conquistando de manera violenta, sino porque se lo está cediendo los Estados Unidos. Muy bien, te voy a interrumpir un segundito, vamos a un breve corte y regresamos para la última parte de este fascinante, muy profunda entrevista y diálogo con el presidente Ernesto Samper, que nos visita desde Colombia. Aquí seguimos con el presidente Samper. Muchas gracias, Ernesto, por seguir con nosotros. Un honor tenerte aquí en la UNAM. Pues ya estamos hablando de cuestiones geopolíticas muy importantes que nos afecta a la región, a México, Colombia. ¿Tú has sentido una reducción en la presión de los Estados Unidos por medio de Biden en comparación con Trump o no? Porque algunos teníamos miedo de que con Biden hasta se podría empeorar. Y además su Assistant Secretary para América Latina es un colombiano. De acuerdo. Yo tenía esa preocupación, pero ¿qué has percibido Mira, ahora? Lo primero, a América Latina le ha ido mucho mejor con los gobiernos demócratas que con los gobiernos republicanos por definición. No es que no haya tenido algunos republicanos amigos, pero la política de derechos humanos de Carter, la Alianza para el Progreso de Kennedy, la política del buen vecino, la política de Clinton de acercamiento y la misma política de Obama, la misma en la cual contribuyó a trabajar Biden. Yo creo que Biden fue un respiro a todo lo que vivimos con Trump. Nunca había sido tan maltratada América Latina como en la época de Trump. Pues colocó el muro, subió los aranceles, se retiró de la Unión del Pacífico, persiguió a los migrantes que estaban ya en Estados Unidos. O sea, ha sido una pesadilla, fue la política exterior de Trump. Yo creo que Biden ha hecho revisiones importantes. El hecho de que haya regresado a la Organización Mundial de la Salud es un gesto hacia compartir en un mundo multilateral. Las medidas que tomó inicialmente sobre la protección de los migrantes, los Dreamers, me parece que fue importante, ha mandado mensajes importantes hacia la región. Creo que la región está viviendo un momento de respiro. Quizás hay unos temas todavía por resolver que me parece que están como una piedra en el zapato, especialmente el cumplimiento del plan de normalización con Cuba. Obama firmó un convenio de normalización, Cuba se preparó, invirtió. Cuba no resiste más años de bloqueo económico y me parece que Biden ha sido particularmente duro con Cuba, quizás por no perder la votación de la Florida, como sucede eventualmente en estas cosas políticas, pero creo que ese es un tema que no le está saliendo bien. Le salió bien lo del cambio climático, en fin. Me parece que hay un respiro con Biden y ojalá que avanzara en esos puntos. Está apoyando la salida democrática en Venezuela, que me parece que es también un buen punto. Ahora, nosotros esperamos que México siga cumpliendo un papel de liderazgo en la región. Sí. México se dio cuenta con la Organización del Pacífico que tenía fronteras hacia el sur y no solamente hacia el norte. Claro. Y eso es muy importante porque México ha cumplido
un papel muy importante en procesos políticos latinoamericanos, con Brasil. Si como esperamos Lula regresa al poder, pues seguramente habrá ahí una llave de entendimiento ideológico entre los dos. Un respiro muy importante estamos viviendo hoy en México, porque apenas con Peña Nieto, bueno, tú hablas de lo histórico, 70s, 80s, pero más recientemente con Peña Nieto, una vergüenza. O sea, Luis Videgaray, el canciller, recibiendo órdenes directas de Washington, lo del Grupo de Lima, una cosa espantosa con respecto a Venezuela, haciendo el trabajo sucio a Washington. ¿Tienes esperanza para Venezuela hoy? Hubo elecciones recientes. ¿Crees que ya estemos encontrando una vía democrática? ¿Están negociando incluso las partes aquí mismo en México? ¿Cuál es el horizonte ahí? Mira, Chávez decía que todo en democracia, nada por fuera de la democracia. Yo creo que la salida de Venezuela está de alguna manera señalada por 3 caminos. El primero, obviamente, el sometimiento a las reglas de juego democráticas, no solamente para la elección de los gobernantes, incluido el presidente, sino también para la aprobación de una nueva constitución que tendría que restablecer el equilibrio de poderes necesariamente. Pero eso también pasa por el desbloqueo económico. Claro. No se pueden hacer unas elecciones con una persona con un fusil en la nuca, que es en lo que ha consistido el bloqueo, que además ha hecho mucho daño humanitario. Y por supuesto Venezuela, su tercer desafío es reconstruir su economía, que no es muy fácil porque es una economía monodependiente, con una enfermedad holandesa muy fuerte. Pero cuando dices enfermedad holandesa, para explicar al público, es el exceso de ingresos petroleros, ¿no? Depende demasiado de un solo producto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí hay una salida. Y lo mismo se podría hacer en el caso de Cuba. El caso de Cuba es un caso heroico. Cuba lleva 60 años resistiendo al más fuerte bloqueo económico y social que le puedan haber impuesto a un país, y lo ha hecho con mucho heroísmo y avanzando socialmente, porque es que aquí tenemos que comenzar a pensar en que la democracia no es solamente que la gente pueda ir a votar cada 4 años o cada 5 años, lo cual está bien, por supuesto, para elegir sus gobernantes, sino también que desarrolle programas sociales que de alguna manera incorporen a la gente, porque aquí en América Latina tenemos casos de democracias electorales que son dictaduras sociales, y de democracias no electorales, o sea, dictaduras políticas que son democracias sociales. Entonces tenemos que ampliar el concepto de lo que es la democracia para ver si cabemos todos, como decían aquí. Eso es muy... perdón. No, que decían en el PRI, que uno preguntaba cuál es la ideología del PRI hace 30 años, y decían, el PRI no tiene ideología, me decía un senador, y yo decía eso, digo, para que quepan todos. Bueno, es un exceso de repente. Pero es muy importante lo que señalas. Si vamos a evaluar la calidad democrática, no es solo el tema de las elecciones, de sus humanos, también muy importante, sino también la otra parte, ¿no? Tienes países con elecciones muy limpias, pero que atacan de manera consistente a los más pobres, los más vulnerables. Y que se atreven a plantear. Aquí se están instalando en la región, a nosotros los de progresistas nos acusaban de populistas. El populismo no es una ideología, ni tiene padrino ideológico. El populismo es una manera irracional de hacer política y sobre todo de tratar de convencer a los electores de una manera no transparente. Y los populismos de derecha ahí están. Populismo punitivo, por ejemplo. Cada vez que hay un crimen o algo, proponen la pena de muerte, cadena perpetua, más cárceles, más policías. Es el populismo punitivo. ¿Por qué no pensamos en una justicia restaurativa? No una justicia represiva, sino restaurativa, que resocialice a las personas, que distinga entre los que son los mayores ofensores y los menores. El populismo fiscal. ¿Qué tal eso de seguir proponiendo que le quiten impuestos a los ricos, que con eso van a generar empleo? Eso no se ha dado en la región. Aquí les han venido quitando impuestos a los ricos
y no se ha generado más empleo. O el flexibilizar los salarios, que es darle la mitad a los salarios para que quepan más. Entonces yo creo que esas formas de populismo de la derecha, que están tratando de desembarcar aquí en México, partidos como este partido, el Vox y eso, claro, que no tiene ninguna credibilidad en España, Ajá. pero llega aquí y encuentra interlocutores y gente dispuesta a transmitir mensajes de derecha, mensajes que son absolutamente cuestionables. Los 100.000 desaparecidos de la dictadura franquista, es decir, vienen con una mancha, un pecado original, a tratar de lavarlo aquí a través de los poderes fácticos. Así es, no, es un gran peligro y es sí, la derecha mexicana haciéndole caravana, ¿no?, a estas visiones. Fue muy llamativa y además pues, autodestructiva para ellos mismos, un suicidio político para ellos, porque el Vox también es los mismos que celebran el legado de Hernán Cortés de la conquista y explícitamente desprecian la historia, la cultura, las etnias latinoamericanas. No, y toda la experiencia del franquismo. Son como los grandes inspiradores de los dictadores latinoamericanos. García Márquez decía que el verdadero aporte de nosotros los latinoamericanos a la literatura universal, nuestros verdaderos monstruos mitológicos son los dictadores. Es decir, si alguien dijera qué aportan los novelistas latinoamericanos, los dictadores, que son unas especies de monstruos mitológicos que nos pertenecen. Oye, los colombianos se sienten particularmente cómodos en México, ¿verdad? Y viceversa, sí tienen como una intimidad cultural. Sí, yo creo que es la mayor afinidad que hay de cualquier país con México en Latinoamérica. Me atreveré a decir que es Colombia, sin ofender. No sé, colombianos se han ganado los últimos concursos de mariachis. Los últimos concursos de mariachis lo han ganado conjuntos colombianos. Mira, eso no supe. Claro. Nuestros héroes, cuando había un analfabetismo muy grande y comenzó a llegar el cine, pues eran María Félix, Agustín Lara, todos los cantantes mexicanos la gente canta rancheras como cantar vallenatos en Colombia, más el humor. Claro. El humor, o sea, yo creo que somos muy parecidos en la idiosincrasia. Sí, yo creo que habría que explorar mucho más esa beta, ¿no? Colombiana, mexicana. Pues ahora, García Márquez que mencionas es uno de los puentes culturales más importantes, pero, claro. Yendo a un plano, digamos, más conceptual, hace 20 años yo vine a México y dije, México se está colombianizando en el tema de las drogas. Sí. Me cayeron encima todos los procuradores y todo eso. Y fíjate que se ha venido confirmando. Nosotros logramos salir del tema de las drogas cuando pudimos convertir las drogas en un problema de Estado, en una política de Estado. No era una política de un gobierno, ni era responsabilidad de la policía, sino una responsabilidad de Estado. Pues Peña Nieto, al inicio de su sexenio, trajo uno de los altos mandos policíacos de Uribe. El General Naranjo. Eso, General Naranjo, que además es condecorado por la DEA. Sí. Lo trajo de su asesor especial para el combate al narcotráfico en 2012 en la campaña. Él es el que empezó a colombianizar estrategias, ¿no? Lo de las autodefensas de Michoacán fueron en mucho sentido invento de él, siguiendo el ejemplo de Colombia, de las Guardias Blancas, algo muy grave. No, y es muy buena persona y muy competente en su área, muy competente. Ahora, claro, aquí hay diferencias. Ustedes no tienen guerrillas, como teníamos nosotros protegiendo los cultivos y el narcotráfico y los laboratorios de cocaína, pero en muchos casos tienen policías locales que cumplen el mismo papel. Tampoco tenemos bases militares. ¿Cuántas bases militares estadounidenses hay en Colombia hoy? No muchas, porque por fortuna UNASUR, cuando Uribe trató de establecer 6 bases militares en la frontera de Colombia con Venezuela, el Consejo de Defensa de UNASUR prohibió la instalación de esas bases. Si algo tiene la región para reivindicar es que somos una zona de paz en el mundo. En un mundo lleno de conflictos étnicos y religiosos y guerras propias de la Guerra Fría, nosotros todavía tenemos los compromisos de Tlatelolco,
que se firmaron para que no hubiera presencia de armas nucleares ni una presencia militar tan fuerte en la región, ¿no? Y esta unidad latinoamericana también puede pasar por este tema de la seguridad, ¿no? O sea, de acuerdo. No solamente económico y cultural, sino también militarmente. ¿Podría haber una unidad latinoamericana o eso ya es...? Yo creo que tendríamos que llegar a una especie de OTAN latinoamericana, pero no para defendernos en términos convencionales de una posible invasión de los soviéticos, pues, ni siquiera los Estados Unidos, sino es que la región tiene unas patologías globales que la están afectando. El tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, el tema del armamentismo, la propia presencia terrorista, el lavado de capitales, es decir, tenemos unas amenazas de seguridad regional que las podríamos confrontar conjuntamente con una OTAN, que no sería sumar simplemente ejércitos, sino sumar capacidades y recursos. Muy bien, estimado Ernesto, pues estamos llegando al final de este rico diálogo, este intercambio tan profundo. Un último mensaje para los mexicanos, para la cuarta transformación que estamos apenas haciendo nuestros pininos, 3 años se están cumpliendo. Sí. Me parece que la cuarta transformación tiene los elementos de lo que estamos proponiendo nosotros en el modelo solidario que trabajamos con equipos en el cual nos diste una mano, que son 3, que los dejo como reflexión. Primero, el problema no es solamente de pobreza, sino de desigualdad. O sea, aquí hay unas grietas y unas asimetrías de género, de campo, ciudad, asimetrías salariales, sectores informales. Nosotros tenemos que aplicar nuestra capacidad a corregir y a cerrar esas grietas, porque si no vamos a seguir siendo la región más desigual del planeta. Segundo, valor. Tenemos que generar valor. No podemos seguir viviendo de la economía extractiva o de hacerle maquilas a los gringos desde Centroamérica y México. Eso no nos genera ningún valor. Tenemos que agregarle valor a lo que tenemos para no seguir vendiendo materias primas o productos básicos. Y eso supone crear cadenas sociales de valor, reindustrializarnos, volver un poco a lo que fue el modelo proteccionista, si no le guste a algunos, que nos permitió como asomarnos al mundo en una forma distinta. Y el tercero, crear ciudadanía. Y ciudadanía es fortalecer nuestro concepto de identidad. La ciudadanía en un concepto es ser alguien de alguna parte. También puede ser el tener derecho el derecho a tener derechos. Pero esencialmente es un concepto de identidad, que es el que de alguna manera reivindica la tercera transformación. Cuarta transformación. Perdón, la tercer punto de la cuarta transformación. Exacto. Que me acuerdo mucho del cuento de un escritor mexicano que llega aquí, Hernán Cortés, imperialmente, y le dice al jefe azteca: venimos a hablaros de Dios, de la naturaleza y de la civilización. Y el jefe azteca le contesta: muy bien, ¿qué queréis saber? Exacto. Estamos así. Muy bien, querido Ernesto, pues mil gracias por estar con nosotros. Un lujo dialogar contigo. Espero que regreses pronto a México. Podemos seguir con este diálogo. Así será, John. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias Okay. muchas gracias. Aquí intercambiamos libros, mira. Sí, señor. Esto es para ti. Creo que van en la misma dirección, Así ¿no? es. Post-COVID y post-neoliberalismo. Así es, eso lo estamos ya estrenando ahorita. Bueno. Muy bien, pues le esperamos de nuevo en 8 días para otra gran entrevista aquí en TV UNAM. Le agradecemos mucho a Ernesto Samper y a ustedes por su atención cada domingo.